Bueno, quiero hablar con usted acerca sobre todo de semillas, porque la Biblia nos enseña que esta vida es una vida de siembra, es una vida de cosecha, es una vida de prosperar o de edificar. Ahora, aquí en estos versículos dice que dice el Señor, le dice a Israel, desde el día de vuestros padres se habían apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Y entonces dice una palabra: volver a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor estaba haciendo un llamado a que Israel se volviera hacia Él, volviera su rostro hacia Él y volviera a tener una comunión con Dios y una obediencia a la voluntad de Dios. Y entonces ellos preguntaron, dijeron: ¿cómo hemos de volvernos? Porque le estaban diciendo: vuélvanse a Dios, ustedes se han apartado, vuélvanse a Dios. Y entonces la pregunta es: ¿cómo hemos de volvernos? ¿De qué manera? Y entonces dice el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís: ¿en qué te hemos robado? Y dice: en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, volverse a Dios en los diezmos y las ofrendas. El diezmo no es de la ley o de cierta dispensación, sino que el diezmo y la ofrenda son leyes espirituales en Dios, son principios del reino de Dios, son principios divinos. Diga conmigo: principios divinos, principios del reino de Dios. ¿Cómo hemos de volvernos? Y entonces les dice: ¿cómo? Robará el hombre a Dios, vuélvanse en sus diezmos y en sus ofrendas, porque, repito, el diezmo no es de la ley o de cierta dispensación o de cierto tiempo, sino que el diezmo es un principio en Dios, es un principio del reino del Señor. El versículo 9 les dice a Israel: con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Entonces enseña que el robo impide prosperar. Diga conmigo: el robo impide prosperar. Por eso no se robe nada del trabajo. Por eso no le robe nada a nadie, porque el robo impide que la persona prospere. Dice ahí el versículo 9 que hay una maldición sobre ellos. Dice: porque la nación entera me estáis robando. Entonces eso nos llama obviamente a caminar en integridad. Diga conmigo: integridad. Por eso usted y yo, que tenemos temor de Dios, no le robamos nada a nadie. Amén. No le robamos nada a nadie. Aún Malaquías, Santiago enseña de no robar al jornalero en su trabajo, porque Dios vela sobre la vida del jornalero. Y entonces les dice que hay una maldición en lugar de una bendición sobre ellos. Y el versículo 10 dice: traer todo el diezmo al alfolí. Diga conmigo: todo. Todo. El llamado es todo. Todo, traer todo el diezmo al alfolí, porque seguramente algunos de ellos estaban trayendo solamente parte del diezmo. Es decir, que si usted no sabe qué es el diezmo es la 10ª parte de lo que se adquiere, de lo que se recibe. Y quizás algunos de ellos estaban trayendo el 5%, el 6%, el 8%, y entonces dice: traer todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, ahora quiero, antes de seguir con este versículo 10, quiero ver algunas cosas. Por ejemplo, Mateo 6:19, vaya conmigo a Mateo 6:19, porque el diezmo es una manera de probar que no somos idólatras, que no estamos en idolatría. Es decir, que el hombre sí puede idolatrar el dinero. No se me olvida aquella hermana que el marido le pidió dinero, le dijo: ¿tienes dinero? Y entonces ella fue y sacó un billete de 100. Y recuerdo que se lo dio, pero cuando se lo dio, le dijo al billetito, le dice: te vas y ya no vuelves tú. Dice, ya. Pero así con mucha pasión le dijo: te vas. Porque el hombre a veces, hasta sin darse cuenta, se puede volver idólatra. Ahora, en Mateo capítulo 6, versículo 19, dice: no os acumuléis, ¿estamos ahí? No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban,
sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Está hablando dónde hacer tesoros. Versículo 20. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde no roban. Versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces el diezmo y la ofrenda es una manera de probar que no estamos en idolatría. Es decir, que Dios te va a prosperar, mi hermano. Y mucho. Amén. Pero el diezmo y la ofrenda es una manera de probar que no estamos en idolatría. Que no amamos más las cosas materiales, que no amamos más el dinero, sino que realmente al que amamos es a Dios. Dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo, está hablando de hacer tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y es la condición de una persona idólatra. La persona, recuerde que el ojo obviamente es para apreciar, y del aprecio viene la idolatría. Por eso dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo está sano, si tu ojo está en lo correcto, viendo a Dios como lo que es Dios, viendo al dinero como lo que es, solamente el dinero, las cosas materiales, o tu carro, o tu casa, o lo que sea que tengas, que estás agradecido con Dios por lo que tienes y que no has caído en idolatría en cuanto a lo material. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, dice el versículo 23, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Hablando de la idolatría. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? ¿Cuán grande no será el problema que la persona tenga internamente si su ojo no está sano? Si su ojo tiene oscuridad. Versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores. Diga conmigo, nadie. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Repito, Dios te va a prosperar. Amén. Y mucho. Pero el diezmo y la ofrenda es la manera de que probemos a Dios y nos probemos a nosotros mismos que no hemos caído en idolatría. Idolatría es cuando nos rendimos a algo. En este caso, cuando nos rendimos al Dios de las riquezas. El Dios de la riqueza en la Biblia, el original dice que el Dios Mamón, el Dios de las riquezas injustas, el Dios de tener lo que no es nuestro. Por eso la justicia tiene que ver con no robar a nadie, ni al jornalero siquiera. O sea que si hay alguien que te hace un trabajo y tú sabes que debes de recompensar, yo debo de aprender que el dinero para eso es, para recompensar. Un día hace muchos años mis hermanos me ayudaron a hacer un trabajo. Y yo obviamente estaba ahorrando un poco de dinero, por lo menos le ponía en ese tiempo ahí unos $50 semanales al ahorro. Y tenía mi montoncito ahí. Y ellos me hicieron el trabajo y hasta me trajeron cosas y ¿cuánto es? No es nada, no es nada. Y se aferraron a que no es nada. Pero yo dije, no es justo que ellos vengan a hacerme el trabajo de gratis y mientras yo estoy amontonando. No era justo, ¿verdad? Simplemente no era justo que ellos vinieran a hacerme el trabajo de gratis mientras yo estaba haciendo que el montoncito creciera. Entonces dije, esto no es justo, hay que recompensar. Porque realmente Dios dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, y no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces repito, el diezmo y la ofrenda es una manera de probar que no estamos en idolatría. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Cuando yo hablo de una semilla, de un diezmo, de una ofrenda, de lo que yo le doy al Señor, el diezmo es una manera como Dios dice ahí Malaquías 3:10 que Dios va a dar. Mira, antes de ir a Lucas, regrese conmigo a Malaquías 10. Porque me llamó la atención una cosa ahí, bueno, varias. Una es de que dice todo, no parte, sino todo el diezmo al alfolí. Malaquías 3:10. Pero la última parte de ese versículo 10, cuando dice traer todo el diezmo al alfolí,
para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces dice, abriré las ventanas del cielo. Es decir, que el diezmo tiene una función, y es que Dios abrirá las ventanas del cielo. Y entonces dice, y derramaré para vosotros bendición. Diga conmigo, bendición. Es decir, que yo sí debo de esperar la bendición. Yo no puedo estar diciendo voy a honrar a Dios con diezmos y ofrendas, pero yo no quiero que Dios me dé nada. Eso es contrario a lo de Dios. Yo sí debo de esperar que Dios me dé. Y entonces Dios dice que cuando traemos diezmos y ofrendas al alfolí, o a la casa, o al tesoro de Dios, de la casa, el tesoro de la casa de Dios, Él dice, yo abriré las ventanas y derramaré bendición. Pero entonces usa una palabra, hasta que sobreabunde, que me llamó la atención esa palabra, hasta que sobreabunde. Es decir, sobreabundar es que haya más que suficiente. Ya conmigo, más que suficiente. El original no dice exactamente más que sobreabunde. El original dice que derramaré bendición hasta que no haya suficiente lugar donde guardar. Porque en este caso eran agricultores, eran personas que cosechaban de la tierra, o eran personas que recogían del ganado. Y dice, yo derramaré bendición hasta que no haya lugar donde almacenar. Si yo te preguntara hoy, si tú ya estás en ese lugar donde ya no hay lugar donde almacenar, tal vez nadie de aquí me dijera que sí, que ya llegó hasta ese punto donde, pastor, yo lo que Dios me da ya no tengo donde ponerlo. Lo que así como Dios me ha sobreabundado ya no tengo donde poner. Pero la palabra de Dios eso es, y la palabra de Dios es verdad. Amén, es verdad. La versión King James en inglés dice, literalmente, dice, derramaré bendición hasta que no haya suficiente lugar para recibirla. No sé si los de la Biblia ahí tienen King James ahí, pero dice esa versión King James en inglés, dice, derramaré bendición hasta que no haya suficiente lugar para recibirla. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo, que la bendición que Él derrame sea tan abundante que no haya suficiente lugar para recibir la bendición que Dios tiene para ti. Por eso abre tu corazón para recibir. Abre tu corazón para decir, sí Señor, yo creo en tu palabra. La versión Christian Standard Bible en inglés lo dice de esta manera, dice, derramaré bendiciones para ustedes sin medida. Diga conmigo, sin medida. O sea, los que ponemos los límites o las medidas somos nosotros. Nosotros somos nuestra cabeza tan escasa, pone límites. Cuando pienso en bendición, no sé por qué nuestra cabeza no piensa a la manera de Dios, sino a la manera de nuestras posibilidades y hasta lo que nosotros hemos visto. No se me olvida el testimonio de Jesse Duplantis cuando dice que él le pidió a Dios y él tenía pena de pedirle a Dios, porque hacía poco le había pedido y Dios le había dado. Pero con pena y todo dijo, Señor, estoy necesitando, ahorita urgentemente estoy necesitando $50,000, Señor, y los necesito ya. Y dice que Dios le dijo, está bien, son tuyos. Y dijo, no, Señor, creo que no me entendiste bien. Te estoy diciendo que necesito $50,000. Y Dios le dijo, ya te dije que son tuyos. Y le volvió a decir, Señor, ¿sí me escuchaste bien lo que te dije? Y entonces le volvió a repetir. Y entonces Dios le dijo, Oral Roberts me pidió esta mañana $1 millón. Dice, ¿y qué le dijiste, Señor? Que estaba bien, que no había problema. Dice, y me enojé. ¿Quieres decirme que a Oral Roberts le vas a dar $1 millón y a mí me vas a dar solamente 50,000? Pero fíjese, hermano, que nosotros cuando pensamos, a veces pensamos con nuestra cabeza escasa. ¿Cuánto es hasta que sobreabunde? Miren lo que dice la Biblia. Derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. O derramaré bendición sin medida. O sea, Dios no pone medidas. Dios dice, yo soy el que te voy a sobreabundar. Entonces esta versión Christian Standard Bible dice, derramaré bendición para ustedes sin medida. La nueva traducción viviente, ese versículo 10 dice, que esa sí está en español, esa vez. Tiene su versión en inglés, la New Living Translation, algo así. Pero la tiene literal en español también.
Y esa Nueva Traducción Viviente dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y dice: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. O sea, cuando la Biblia dice derramaré bendición hasta que sobreabunde, Dios no está diciendo solamente en darte para tus necesidades. ¿Por qué a veces nosotros detenemos el diezmo? Aquí no, gracias a Dios, aquí estamos bendecidos. Aquí estamos, yo doy gracias a Dios por la bendición, mi hermano. Porque sé que es Dios el que habla a tu corazón y es Dios el que te provoca que tú le seas fiel a Él. Pero ¿por qué en la tierra hay creyentes que le detienen el diezmo y la ofrenda a Dios? ¿Por qué no están pensando en que Dios puede sobreabundar bendición? Y entonces esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Y dice: inténtenlo, pónganme a prueba. Recuerden que Dios dice: probadme ahora en esto, si no derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Entonces esta versión, repito, dice: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. La Biblia amplificada en inglés también dice lo mismo. Dice: derramaré bendición hasta que no haya suficiente lugar donde la puedas recibir. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Por eso repito, no seamos escasos en nuestra mente en lo que Dios nos puede dar. Dios, dice la Biblia, literalmente lo dice, que te puede dar más de lo que tú puedes imaginarte. Más de lo que puedes pedir y más de lo que puedes pensar. Es lo que Dios puede darte. Solamente abre tu corazón para recibir. Solamente dile: sí, Señor, yo sí recibo. Si aquel no quiere, yo sí quiero, Señor. Si aquel no recibe, si aquel está con una falsa humildad diciendo: no, lo que pasa es que yo no necesito tanto, yo tampoco, pero sí lo recibo. Amén. Porque a veces decimos solamente cuando lo necesite. Pero si Dios te da, recibe. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, el versículo que leímos de Mateo es que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Hablando de que el diezmo nos lleva a probar que no somos idólatras. Lucas 6:38 me enseña que hay 4 maneras diferentes o incluidas en las cuales Dios da. Lucas 6:38. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará. ¿Estamos ahí? Y entonces da 4 cosas. Lo primero dice medida buena. Diga conmigo, medida buena. No sé si usted fue allá un día a la carnicería y no le dieron medida buena. ¿Cuántos gramos es un kilo? ¿1000? ¿Sí? Tal vez le dieron 950, mi hermano, de carne solamente. Es una medida mala, ¿verdad que sí? Allá en mi pueblo tenemos una medida de capacidad que se llama doble. Allá donde yo vengo, el doble, es una cajita de madera, así, bueno, regularmente de madera, pues el doble. Se mide semillas de maíz o lo que sea. Pero si vas a buscar un doble de maíz, es una medida de capacidad. Si vas a comprar un doble de maíz y le falta así de alto para que se llene, esa no es medida buena, ¿verdad que no? Le falta, obviamente, ¿no? Le falta. Pero dice aquí, dad y se os dará, y será dado, primeramente, medida buena. Lo segundo, apretada. Diga conmigo, apretada. Si tú fuiste pescador de tomate quizás y te pagaban el balde o te pagaban por balde, por bandeja, por cubeta, tal vez le echabas hasta con modito, hermano, para que no se fuera a apretar, ¿verdad? Le echabas así, flojito, para que le cupiera lo menos posible. Pero según aquí, dice que te van a dar medida buena y además de eso, medida apretada. Se están acordando de algunas cosas ustedes, ¿verdad? Medida buena, apretada, además remecida. Remecida es moverla, ¿verdad? Moverla, que le entre más, que le caiga más, que se apriete más. Y dice que además de remecida, va a ser rebosante. Allá el doble, se agarra el maíz como una medida de capacidad, se agarra el doble y se le pasa la mano encima.
para que quede rasadito, hermano. Pero aquí cuando dice que es una remecida y rebosante, diga conmigo rebosante, es de que después de que está rasado agarran un puño grande y se lo avientan encima y se esparrama lo que se cae. Por eso dice derramaré bendición hasta que sobreabunde. Fíjense la voluntad de Dios. Piensa en la voluntad de Dios. 4 cosas. Lo primero es que si con Dios no te va a dar una mala medida. Repito, el kilo va a tener los 1000 gramos, hermano, completos. Además de eso, va a ser apretada, va a decir que entre lo más posible. Y luego le van a dar una buena mesida, que se apriete más todavía y que pueda entrar. Y después de que está lleno la medida, agarrar otro montón y aventárselo encima y que agarre todo lo que puede y que quede arriba. Esa es la manera como Dios da. Por eso dice, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo. Y entonces dice que con la medida con que midas se os volverá a medir. Por eso yo no puedo ser escaso con Dios. Diga conmigo, no ser escaso con Dios. Cuando yo empecé en el pastorado, los diezmos eran entre $20 y $60. Ese era el diezmo que las personas ofrendaban o diezmaban. Solamente había una sola familia, que cuando venía, no siempre venía, pero cuando venía siempre ofrendaba $100. Era la única familia. Por ejemplo, en mi caso, que trabajé secularmente y que ganaba $400 a la semana, ganaba $10 la hora, estoy hablando del 99, cuando nació mi hijo David. Ya dije de qué año nació, ¿verdad? En el 99. Obviamente mi diezmo eran $40, obviamente. Ese era mi diezmo, $40. Por eso cuando yo empecé de pastor, el diezmo era entre 20 y 60. Unos daban 20, 25, 30, 35. Algunos diezmaban 40, algunos diezmaban 45. Y ya el que diezmaba 60 era porque se estaba ganando no bien, sino re bien para ese tiempo. Pero fíjese, mi hermano, que nunca faltaba quien diezmaba pennies. O sea, diezmaba $29 con 48 centavos. Y yo decía, ¿por qué hacen eso? ¿Qué les cuesta aventar el dólar completo? Pero llegaban las 2 coras y llegaban el dime y llegaban los 2 pennies. Y yo decía, ¿pero por qué hacen eso? Porque a veces uno es escaso con Dios. Yo le animo a que no sea escaso con Dios. Mejor que vaya más. Amén. Y gracias a Dios los diezmos ya no están ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios ahora sí hay diezmos de 100, 200, 300, 400, 500, 600. Gracias a Dios. El asunto ha cambiado y los años han pasado también. Pero yo cuando vengo con Dios no puedo ser escaso, porque con la medida que yo mida, con eso se me va a volver a medir. Dad y se os dará. Se les dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midas se os volverá a medir. Dicho sea de paso, ya no pasa eso de los pennies. Ya no pasa, mi hermano. Gracias a Dios ya no pasa. Ahora los que diezman coras a veces son los niños, pero es una bendición eso, mi hermano. Ahora, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Diga conmigo, coherederos con Cristo. Yo lo que quiero decirte es que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros estemos bendecidos, que nosotros estemos edificados, que nosotros tengamos más que suficiente. Yo le pruebo por la palabra de Dios que Dios quiere que usted sí tenga. Yo le pruebo por la palabra de Dios que Dios quiere que si tengas y tendrás en abundancia para que abundes en toda liberalidad, para que seas de bendición. Y entonces dice aquí que nosotros somos coherederos con Cristo. Otra vez diga conmigo, coherederos. Dice, coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Ahora, quiero decir algo aquí, porque no dice que somos herederos iguales, sino que somos coherederos. Herederos iguales es que nos toca la misma parte.
Si hablamos de moneda, si hay $1,000, 500 para ti, 500 para mí, coherederos. Entonces, mi hermano, entre todos se repartiría, la mitad sería para Cristo y la otra mitad para toda la cristiandad sobre toda la tierra. Pero no es eso, sino que somos coherederos. Coherederos quiere decir todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Sí me entiende? ¿No cree que nos conviene? Mire, si hay una persona que tiene $10,000 y el otro tiene 100 y le dice al de 100, mira, ¿qué te parece si nos unimos y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío? Al de 100 le conviene, mi hermano. ¿Sí o no? Por supuesto que le conviene. Mire, aquí dice, coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, cuando Dios me dice, yo quiero que tú seas coheredero conmigo, que todo lo tuyo sea mío y todo lo mío sea tuyo. Yo me rayé, mi hermano. No sé si la palabra sea tan vulgar, no, espero que no, pero a mí me fue bien. A mí me fue bien porque Él me llama a ser coheredero con Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces no herederos iguales, sino coherederos. Todo lo mío de Él y todo lo de Él es mío. Por eso yo me gozo en decir que todo lo que tiene Cristo Jesús es mío, me pertenece, tengo derecho, tengo acceso a lo que Cristo Jesús tiene, porque yo soy coheredero con Cristo Jesús. Y entonces no le puedo negar nada de lo que yo tengo. Señor, todo lo que yo tengo es tuyo, Señor, porque de cualquier manera todo lo que tú tienes es mío y soy coheredero con Cristo Jesús el Señor. Ahora, dice Juan 12:20, vaya conmigo a Juan 12:20, porque esto que traemos a Dios, diezmos, ofrendas, son una semilla que traemos delante del Señor, y esa semilla debe de fructificar. El día domingo mirábamos acerca de que la semilla debe de caer en buena tierra, porque hay tierras que simplemente matan la semilla. Pero Juan capítulo 12, versículo 20, dice que había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta, y estos pues fueron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces versículo 24 dice algo, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, diga conmigo, y muere. Ahí está hablando de la siembra. Cuando se siembra en el reino de Dios, la semilla debe de morir. Diga conmigo, debe de morir. Debe de morir para el que la sembró. Por eso si alguien, por ejemplo, diezma y todavía está diciendo mi diezmo, o quiero saber qué se hace con mi diezmo, o quiero saber a dónde va mi diezmo, y yo tengo mi diezmo, esa persona no ha dejado morir esa semilla. Pero la semilla debe de morir. Dice ahí, dice el versículo 24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Repito, cuando se siembra en el reino de Dios, la semilla debe de morir para el que la sembró. No puede considerar esa semilla viva todavía. No puede considerarla como de él. Lo que debe de hacer es esperar el fruto de esa semilla. Diga conmigo, el fruto de la semilla. Por eso yo sí quiero sembrar. Pero la semilla ya no es mía. ¿Qué se va a hacer con esa semilla? Yo no sé. A mí me gusta cuando visito ministerios porque yo voy a sembrar. Siembro económicamente porque yo sé que esa semilla me va a traer recompensa a mí. ¿Qué se hace con esa semilla? No sé. Cosas buenas, obviamente. Y cuando yo voy a un lugar donde está todo desarreglado y no se ve que no le honran a Dios, no me dan ganas de ofrendar, mi hermano. Pero cuando veo que compran buenas cosas y están glorificando a Dios, digo, aquí es una buena tierra para sembrar.
Y ahí es donde siembro. Pero la semilla para mí debe de morir. No la puedo considerar como mía todavía. Cuando sale de mi mano, debo de considerarla que para mí esa semilla ya murió. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Por eso dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces debe de morir para que dé mucho fruto. En el capítulo 15, ahí en Juan, capítulo 15, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y entonces dice, como el sarmiento o como la rama no puede dar fruto por sí mismo si permanece en la vid. Es decir, que la semilla mientras permanezca en mi mano no puede dar fruto. La semilla mientras permanezca en mi mano no puede dar fruto. Dice, el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y entonces dice, yo soy la vid, dice el Señor Jesús, vosotros los sarmientos. Y entonces dice el que permanece en mí. Diga conmigo, permanecer en el Señor. Entonces la semilla, el diezmo, la ofrenda, el pámpano, la rama, debe de estar con el Señor para que dé fruto. Que el Señor se quede con esa semilla. Diga conmigo que se quede con él. Es decir, por eso repito, no puedo yo considerar mi semilla como viva. Mi semilla para mí debe de morir para que esa semilla dé fruto. ¿Cómo la hago que muera para mí? Cuando no permanece en mí, sino que ahora permanece en el Señor. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Yo quiero que mi semilla dé mucho fruto, y para que mi semilla dé mucho fruto debe de estar en el Señor. Diga conmigo, de estar en el Señor. Yo quiero que mi semilla esté en el Señor, es decir, que cada vez que agarro un cheque, de ese cheque debe haber una semilla que va a estar con el Señor, no conmigo. Para mí va a morir, pero va a estar con Él para que esa semilla dé fruto. ¿Y el fruto para quién va a ser? Para mí, obviamente. Dios se va a encargar de que esa semilla traiga mucho fruto. ¿De qué manera va a traer fruto? Dios tiene muchas maneras de traer fruto, mi hermano. Diferentes maneras de traer fruto, pero la semilla debe de permanecer con el Señor. Y dice, separados de mí, nada puedes hacer. Versículo 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Eso es lo que le pasa a la semilla que no permanece en el Señor. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Es decir, que hay frutos que se pierden. ¿Por qué? Porque no los entrego verdaderamente al Señor. Por eso, repito, no puedo pedir cuentas yo de la semilla que yo siembro. Porque la semilla la pongo delante del Señor. ¿Qué pasa si se hace un mal uso de la semilla? Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de cobrar o de traer a cuenta. Recuerde que la Biblia enseña de los mayordomos. El mal mayordomo. El que dijo, mi Señor tarda en venir, y entonces se puso a comer y a beber con los borrachos. Y el Señor de aquel siervo vendrá cuando menos se imagine y será azotado severamente. Porque no hizo lo correcto. Pero yo traigo mi semilla y le digo, Señor, aquí está mi semilla, y esta ya no es mía, esta es tuya. Tú y yo debemos de entender que la semilla cuando sale de nuestra mano ya es del Señor. Diga conmigo, es del Señor. Y yo debo de alegrarme por eso, porque es del Señor. Traigo mi diezmo al alfolí y provoco que la bendición fluya en mi vida. Y entonces Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y yo debo de acostumbrarme a que sobreabunde, a que el Dios que tenemos es un Dios poderoso para sobreabundar. Y por eso siempre debo decirle, recibo, Señor. Yo sí recibo que me sobreabundes. Volviendo al testimonio de Jesse Uplanis. Le dijo, Señor, ahora el Robert le vas a dar $1 millón y a mí me vas a dar solamente $50,000. Y dice que Dios le dijo, Él tiene planes para ese $1 millón. Tú no los tienes.
Y entonces cuando yo vengo delante del Señor, Señor, yo sí sé qué hacer con lo que tú me vas a dar, Señor. Yo sí que sé qué hacer con lo que voy a recibir. Por eso qué bendición es cuando tomamos en cuenta primeramente al Señor. Diga conmigo, primeramente al Señor. Porque al Señor no se le da de lo que sobre, sino se le da de lo primero. Diga conmigo, de lo primero. Cuando yo hago eso, estoy poniendo a Dios en primer lugar. No en último lugar, es decir, que no voy a pagar el agua, la luz y todo, y si sobra, entonces voy a honrar a Dios. Dios dice, no, así no trabaja el asunto. Trabaja el asunto cuando yo soy puesto en primer lugar. ¿Sabe, mi hermano, que hay cosas que nosotros podemos tomar como normales en la vida y nos van a bendecir? Por ejemplo, el diezmo. Yo doy gracias a Dios que yo, desde el primer día que empecé a diezmar en el 97, febrero del 97 creo yo, empecé a diezmar. Hasta el día de hoy podría decir que no debo un solo penny de diezmo. Y dirá, pastor, ¿y es difícil? La cosa más fácil del mundo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque nunca consideré una opción diferente, nunca. Le voy a poner otro ejemplo, porque hace poco platicábamos con mi hermano mayor. Estábamos platicando y decíamos, es que nosotros allá donde vivimos, allá en Tierra Caliente, en Guerrero, allá de donde venimos, le dije, es que nosotros fuimos muy pobres. Pero nunca nos afectó la pobreza a nosotros, nunca. Pero ¿sabe por qué? Yo le dije a él, ¿sabes por qué nunca nos afectó la pobreza a nosotros? Porque nosotros éramos bien pobres, pero nunca nos dimos cuenta que éramos pobres. Simplemente nunca nos dimos cuenta que éramos pobres. Pensamos que era normal. Pensamos que no tener que comer era normal, o sea, no éramos los únicos. Nunca, yo en mi caso, no me afectó la pobreza, pero ni lo más mínimo que un día diga, ay hermano, es que yo cuando era niño sufrí tanto, hermano, no teníamos ni para comer siquiera. Hermano, nada, absolutamente nada, a pesar de que fuimos muy pobres. Pero yo me di cuenta de algo, es que yo nunca me di cuenta que fuimos pobres. Yo pensé que eso era normal. Pensé que no tener para comer era normal, que todo el mundo así era. Todo el pueblo completo así era, que no había nadie que tuviera más que suficiente. Hay cosas que cuando son normales para nosotros no son nada de difíciles. Pero repito, yo hasta el día de hoy creo con todo mi corazón que no debo ni un solo penny de diezmo. ¿Por qué? Porque para mí es normal. Es parte de mi vida. Para mí no había opciones. Y pastor, ¿y usted pasó necesidades económicas? Sí. ¿Y alguna vez dejó de pagar la renta? Sí, no había. ¿Y alguna vez consiguió $10 para la gasolina? Sí, pues a veces no tenía para ir a trabajar. Pero jamás se me imaginó ni lo más mínimo en mi mente siquiera. ¿Y si no diezmo esta semana? Por eso es que yo no debo ni un penny de diezmo, porque a mí jamás, eso nunca entró en la balanza. Jamás entró es más, ni me daba cuenta que lo podía hacer. Ahora caigo que nunca me di cuenta que a lo mejor lo podría hacer. Bueno, no voy a diezmar esta semana y mejor lo repongo para la otra semana porque esta semana necesito dinero para la gasolina. Simplemente yo estaba tan entregado a Dios y mi mente estaba tan cerrada a las cosas del mundo que nunca me di cuenta que era una posibilidad que podía hacer, sí. Al fin que nadie me pedía cuentas, pero como era lo natural en mi vida. Ahora, dice ahí, yo lo que quiero decirles es que hay que honrar a Dios. Si alguno permanece en mí si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Son frutos que se pierden, son los frutos que se echan a perder por no permanecer en el Señor. Por eso cuando entregamos algo a Dios, repito, es del Señor. ¿Qué va a hacer Él? Lo más seguro es que puede hacer cosas que a ti no te van a gustar. Porque son cosas que Dios hace en su liberalidad. Y como su mente es más grande que nuestra mente y sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, seguramente que nuestra mente tan escasa no vamos a hacer lo que Él hace. Ahora, yo quiero ir terminando de alguna manera, pero fíjese que yo encontré algunas frases de sabiduría en este tema. Se las voy a leer. La primera, tu semilla económica, tu semilla de tiempo, tu semilla que tú pones delante de Dios, es la influencia más grande que tú tienes en tu propio futuro.
Tu semilla es la influencia más grande que tú tienes en tu propio futuro. Eso puede marcar una grande diferencia en tu futuro. Porque si estás pasando necesidad, no siempre vas a estar así, mi hermano. Amén. Puede ser que aquí hay alguien que está al día, mi hermano. Y no nomás al día, puede estar hasta atrasado, mi hermano. En contra. No, ahorita quisiera estar al día, por lo menos no estoy ni al día siquiera. Pero no siempre vas a estar así. No dijo amén, porque usted no está en necesidad, gracias a Dios, qué bueno. Pero tu semilla es la influencia más grande que tienes en tu propio futuro. Usa esa influencia. Una cosa más, lo que siembras en Dios determina lo que recibes. Determina cuándo lo recibes y determina cuánto recibes. El Señor Pablo dijo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Lo que tú siembras en Dios determina lo que recibes. Determina cuándo lo recibes y determina cuánto recibes. Por eso si mi semilla determina, o lo que siembro en Dios determina, yo quiero sembrar abundantemente. Mire, yo tenía una situación. Yo guardo semanalmente $400 para ofrendar. Aparte, yo diezmo, obviamente. Pero yo guardo $400, 4 billetitos de a 100. Los guardo semana a semana. Estos son para ofrendar. 200 el viernes, 200 el domingo. Pero a veces me los gastaba. Podía gastar en un cable de micrófono. Podía gastar en la tapa de la taza del baño de la iglesia. En cualquier cosa. Entonces, a veces ofrendaba nomás los 100. Porque ya había gastado el otro dinero en la iglesia, no en otra cosa. Pero mis ingresos empezaban a bajar. Y entonces me di cuenta de que si yo decidía que $200 iba a ofrendar el viernes y $200 iba a ofrendar el domingo, tenía que usarlos para eso, para ofrendar en la congregación a la hora del culto. Y ahora ya no hago lo que hacía antes. Es más, podía bendecir a un hermano. Traía 200 para ofrendar en la iglesia. Y si veía a un hermano necesitado, podía darle $100. Tenga hermano, $100 para usted. Entonces venía a la iglesia y ofrendaba los otros 100. Porque dentro de mí estaba pensando que de cualquier manera yo estaba ofrendando los $200. Solamente que traje 100 al culto y 100 se los di a un hermano. Y mis ingresos empezaban a bajar. Y dije, no, tengo que parar. No puedo seguir haciendo esto. Puedo bendecir a un hermano, pero aparte yo debo de cumplir con lo que determiné en mi corazón de ofrendar en la iglesia. Y mis ingresos, ¡pum!, otra vez, donde estaban. Oh, dije, ya encontré una llave. Yo me gozo cuando encuentro llaves, mi hermano. Yo lo estoy cuidando. Mire, este tema yo lo cuido para mi vida. Yo no voy a permitir que mi economía baje. Pero mi economía estaba bajando y no me daba cuenta yo. ¿Pero por qué? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? Es que estoy agarrando lo que yo determino para ofrendar, para usarlo en otras cosas de la iglesia. Y entonces digo, sí, voy a ayudar y voy a bendecir, pero debo de guardar la ofrenda. Entonces, lo que siembras en Dios determina lo que recibes, cuándo lo recibes y cuánto recibes. Una frase más. Cuando siembras, la semilla sale de tu mano, pero nunca sale de tu vida. Cuando tú siembras, cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, la semilla sale de tu mano, pero nunca sale de tu vida. Sigue en tu vida, porque esa semilla va a recompensar sobre tu vida. La suelta, la entrega, se va, pero esa semilla sigue haciendo efecto en tu vida. Cuando siembra, la semilla sale de tu mano, pero nunca sale de tu vida. Siembra y dale a Dios lo que es correcto y no lo que te sobre. Por eso me gustó lo que dice Malaquías 3:10. Traer todo. Diga conmigo otra vez, todo. Traer todo el diezmo al alfolí. Me acuerdo que mi pastor decía que en la iglesia que nos prestaban antes, los americanos, creo que había 3 ovejas. 3 ancianitas creo que había. Eran las ovejas del pastor. Una no creía en el diezmo. Otra daba, creo que el 5% de diezmo. Y la otra mandaba su diezmo, creo, a una radio, a una televisión. La cosa es de que cada quien creía a su manera. Las 3 ovejas que tenía el pastor americano.
Mire, mi hermano, siembra y dale a Dios lo que es correcto y no lo que te sobre. Si pones a Dios en primer lugar, Dios te pondrá en primer lugar a ti. Cuando yo te agarro el diezmo, que yo lo envío para la central. Cuando yo agarro el diezmo, ese es lo primero. No le doy primero a mi esposa y lo que yo voy a agarrar y después el diezmo. No, el diezmo es lo primero. Lo primero, este es ya que hago el cheque, lo firmo, lo meto al sobre, le pongo estampilla, lo echo a la bolsa y ya está listo para que mañana lo mande a la central. Mañana lo envío por correo. Ya después de eso, ahora sí, agarro para mi esposa, agarro lo que yo voy a agarrar, pero primero siempre lo de Dios. Otra cosa que yo hago, tal vez no tenga ninguna importancia, pero hay un billete de dólar nuevo y uno viejo de dólar, el viejo es el mío y el nuevo es el del Señor. Siempre. Hay un billete de 20 que le falta un pedazo y otro está entero, el entero es el del Señor. Por eso cuando yo voy a depositar al banco, no puedo llegar ahí. El depósito para la iglesia, hay unos billetes trozados, hermano, otros feos, no. Esos los agarro yo. Y los voy a depositar a mi cuenta, lo que yo agarro. Pero tal vez no tiene importancia. Un billete viejo de dólar y un billete nuevo de dólar valen exactamente lo mismo. Pero como yo pongo en primer lugar al Señor, lo hago por Él. Señor, quiero darte lo mejor. Entonces, siembra y dale a Dios lo que es correcto y no lo que te sobre. Otro pensamiento es este. Dios creó un universo donde es imposible recibir o prosperar sin primero dar. Puedes recibir sin dar, pero tarde o temprano ese recibir se va a agotar. Puede ser que alguien en la misericordia te dé, pero tarde o temprano ese recibir se va a agotar. Dios creó un universo en el que vivimos, donde es imposible recibir o prosperar sin primero dar. Si tú pones eso en tu corazón, Señor, yo voy a prosperar. Hoy estaba escuchando una enseñanza de Kenneth Copeland, estaba escuchando una enseñanza de él, y dijo a mí mi pastor, me dio un consejo, que su pastor o su padre en la fe fue Oral Roberts. Oral Roberts fue un evangelista muy conocido en Estados Unidos. Fueron los evangelistas de las campañas, de las sanidades, de miles y millones, creo yo que millones de sanidades. Y él fundó la Universidad Oral Roberts en Oklahoma. Él me dio un consejo a mí. Me dijo, cuando tú vayas a hacer un proyecto que Dios te dijo que hicieras, nunca empieces ese proyecto sin sembrar una semilla. Yo he escuchado esa predicación muchas veces, pero nunca le había puesto atención a eso. Y dije, y aquí adentro salió un deseo. Esa es una llave. Eso voy a hacer. Cuando vayas a hacer un proyecto que Dios te dijo que lo hicieras, nunca lo empieces sin antes sembrar una semilla. Porque Dios creó un universo donde es imposible recibir o prosperar sin dar. Tal vez recibas algo, pero ese recibir algo tarde o temprano se va a acabar. Y entonces quiero meter en mi mente, en mi corazón, este universo de Dios así funciona, dando. Un pensamiento más. El que siembra una semilla se convierte en socio con Dios. Diga conmigo, socio con Dios. Supongamos que siembras una semilla de pera, que se dan fácil en este clima donde vivimos. Tú siembras la semilla, Dios va a hacer que crezca y Dios se va a gozar cuando es árbol de peras, ¿verdad que sí? Cuando tú siembras esa semilla, te conviertes en socio con Dios, porque tú no puedes hacer que ese árbol de pera dé fruto. Dios sí puede hacerlo. Entonces, cuando yo siembro en el reino de Dios, yo me convierto en socio con Dios. Entre los dos estamos haciendo algo. Diga conmigo, entre los dos. Es importante eso. Tú eres tan importante para Dios que Dios te tomó en cuenta. Y que Dios dice, no lo voy a hacer todo yo solo, lo vamos a hacer entre los dos. Y cuando siembro una semilla, me convierto en socio con Dios. Un pensamiento más. Cuando Dios te da una oportunidad de sembrar, realmente te está dando la oportunidad de recibir más de lo que tienes.
Cuando tú miras una oportunidad de dar, lo que realmente está pasando es que Dios te está dando una oportunidad de recibir más de lo que tienes. En Génesis dice la Biblia que Dios dijo que haya árboles que produzcan semilla según su género. Diga conmigo, según su género. Así es que mira, si tú quieres cosechar peras, siembra peras, mi hermano. Porque si siembras peras, no esperes manzanas. Porque cada semilla da según su género. Muchas veces yo quiero cosechar amabilidad. Tengo que sembrar amabilidad. Es más, la Biblia dice que el que quiera ser amigo debe demostrarse amigo. Para mí fue sabiduría, hermano. Con razón no tengo muchos amigos. Porque la Biblia dice Proverbios, el que quiera ser amigo o tener amigos, debe demostrarse amigo. O sea que si yo soy egoísta, no voy a tener amigos. Si tengo cara de limonario todo el tiempo con toda la gente, hermano, no voy a tener amigos. El fruto, dice la Biblia, que cada árbol produciría semilla según su género. Quiero un carro, voy a sembrar un carro. Quiero economía, ¿qué voy a sembrar? Economía. Mire, la hermana Claudia, yo la miré cuando ellos no tenían niños, yo la miré ahí metida cuidando niños en la sala de cuna. Y yo siempre dije, ella está sembrando, Dios le va a dar un hijo. Ellos tardaron para tener hijos, creyéndole a Dios. Porque si tú siembras, según lo que siembres, eso es lo que vas a recibir. Entonces, ¿qué quieres recibir? Cada árbol da semilla según su género. ¿Qué quieres? ¿Finanzas? Siembra finanzas. ¿Qué quieres? ¿Fuerzas? Siembra fuerzas. ¿Quieres amabilidad? Siembra amabilidad. Cada vez que Dios te da una oportunidad de sembrar, te está dando la oportunidad de recibir más de lo que tienes. Otro pensamiento, mire, reciba esto. Otro pensamiento. Cuando lo que tienes no es suficiente para lo que necesitas, entonces eso que tienes es una semilla. Diga conmigo, es una semilla. Cuando lo que tienes no es suficiente para lo que necesito. Señor, tengo $500 y necesito un carro, Señor. Tal vez esos $500 es una semilla. Tengo opciones con esa semilla. Puedo comerme la semilla. En este caso, en los tiempos bíblicos, le podían dar la semilla al ganado que se la comiera o la podía sembrar. Puedo comerme la semilla, puedo dársela al ganado para que se la coma o puedo sembrarla. Porque si lo que yo tengo no es suficiente para lo que necesito, entonces posiblemente lo que yo tengo es una semilla. Y esa semilla va a producir lo que yo necesito. Un pensamiento más. Si no entiendes cómo funciona el sistema en la economía de Dios, no quiere decir que no pueda funcionar para ti. No necesitas entenderla. Pastor, es que yo no entiendo eso. No necesitas entenderlo. Lo que necesitas es practicarlo. Siembra una semilla de maíz. Yo no sé cómo esta cosa nace. No importa, va a nacer de cualquier manera. ¿Sí me entiende? Si yo no entiendo el sistema de la economía de Dios, no importa, de cualquier manera funciona. Hay cosas que funcionan para todos, mi hermano. Mire, aquel versículo de Marcos 11:23, ahí me llamó la atención el día de hoy. Porque dice Marcos 11:23, cualquiera que diga conmigo cualquiera. Vaya conmigo ahí, Marcos 11:23. Cualquiera que diga. Lo que yo le estoy enseñando hoy, mi hermano, le puede cambiar la vida. Dice, en verdad os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Entonces el día de hoy estaba pensando, cualquiera. ¿Cuántos creen que cualquiera? ¿Y si no es cristiano? Cualquiera. Cualquiera. O sea, los principios bíblicos le funcionan hasta al que no es cristiano, mi hermano. Porque ahí dice, cualquiera que diga. Yo como que hubiera rebotado la palabra. ¿Y si no es cristiano? Pero ahí dice, cualquiera que diga. Cualquiera que diga a este monte,
quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder. Ahí dice, le será concedido. Me gusta la versión en inglés porque dice que, ¿cómo se dice cualquiera en inglés? Come on. ¿Ah? No. Whoever. Porque dice whoever y después dice whatsoever. Whatsoever es lo que diga o va a recibir cualquier cosa que haya dicho. ¿Sí me entiende? Así es, sí. Pónganme la versión en inglés, hermanos. Ahí. Más fácil. Pero, repito, cualquiera que diga, yo me pregunté, ¿y si no es cristiano? ¿Y si no es cristiano? Pero ahí dice cualquiera que diga. Bueno, entonces, si no entiendes cómo funciona el sistema en la economía de Dios, no quiere decir que no pueda funcionar para ti. No necesitas entenderla, sino practicarla. Bueno, no ha llegado a la versión. Último pensamiento. En la Biblia, diga conmigo, en la Biblia lo que es legalmente tuyo y lo que literalmente tienes puede ser diferente. ¿Por qué? Porque tu prosperidad está asegurada en la palabra de Dios, pero no es literalmente tuya hasta que actúas en obediencia a la palabra de Dios. O sea, lo que dice la Biblia y que es legalmente tuyo puede ser diferente a lo que literalmente tienes. ¿Por qué? Porque realmente tu prosperidad está asegurada en la palabra de Dios. Ahí dice. Pero no es literalmente tuya hasta que actúas en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, yo termino. Vuelva conmigo a Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Vayamos terminando. 3:7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Mira lo que dice. Y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Es la pregunta. Pues tú me dices, vuélvete a mí. ¿Cómo me he de volver? Y entonces dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted qué piensa? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Ya que estamos aquí, ¿robará el hombre a Dios? Y ahí dice que sí. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Dice el versículo 9, con maldición están malditos. ¿Por qué? Porque el robo impide prosperar. Impide que la bendición camine, que la bendición fluya. Con maldición estáis malditos, dice, porque vosotros la nación entera me estáis robando. Y entonces dice el versículo 10, traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto. Probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. El original no dice hasta que sobreabunde, dice hasta que no haya suficiente lugar. Derramaré bendición hasta que no haya suficiente lugar. Dice la King James, derramaré bendición hasta que no haya suficiente lugar para recibirla. Dice la Christian Standard Bible, dice, derramaré bendición para ustedes sin medida. Diga conmigo, sin medida. La Nueva Traducción Viviente dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice, pónganme a prueba. Y bueno, la Biblia amplificada dice que no habrá lugar donde guardar todo lo que se recibe. Por eso la versión Américas traduce, derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. O sea, como que Dios quiere que nades en eso, mi hermano. Yo no sé si tú recibes eso, pero yo sí recibo. Yo sí recibo que Dios quiere, la voluntad de Dios es que su pueblo esté bendecido hasta que sobreabunde. Dios nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo de Dios estuviera escaso. La escasez fue solamente resultado de la conducta del hombre en la tierra, del pecado del hombre en la tierra. Pero hemos de volvernos a Dios y honramos a Dios y glorificamos a Dios. Amén. Pues pongan sobre sus pies, vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por bendecirnos y gracias, Padre, por enseñarnos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos a ti toda la gloria. Te damos toda la alabanza, toda la exaltación.
Gracias, Padre Celestial, porque eres tú el que abre las ventanas del cielo, Señor. Gracias porque tú derramas bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos enseñas principios de reino, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque entendemos que el diezmo y la ofrenda no fueron de la ley o de una dispensación o de un cierto tiempo, sino que es un principio divino. Es un principio tuyo, Señor. Es un principio de tu reino y te damos gracias, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tus siervos, por tus ministros. Gracias, Señor, porque miramos hacia ti como el Dios que bendice sobreabundantemente. Nosotros recibimos. ¿Quieres decirle al Señor, Señor, yo sí recibo? Yo sí recibo tu bendición. Yo sí recibo bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús, yo recibo bendición hasta que no haya lugar donde guardarla. Yo sí recibo bendición para que sobreabunde en mi vida. Yo sí recibo bendición, Señor, sobreabundante y sin medida. Padre, en el nombre de Jesús recibimos. ¿Qué decirle, mi hermano, al Señor? Decirle, Señor, yo sí recibo. No tengas temor en tu corazón. No pienses que es pecado. Ese es el problema del pueblo de Dios, que piensa que está pecando, que está siendo muy egoísta, que está siendo muy avaricioso. No, queremos honrar a Dios, queremos glorificar a Dios. Queremos decirle, sí, Señor, creemos en tu palabra, no porque nosotros seamos avariciosos, sino porque tu palabra nos los enseña. Yo recibo la bendición de Dios. Yo acepto que me bendigas. Recibo que me bendigas. Declaro que tu palabra es verdad, Señor. Declaro que tu palabra es verdad. Yo sí recibo tu bendición, Señor. Recibo, Padre, gracias, Señor, porque estaremos mejor cada día, Señor, porque glorificaremos tu nombre aquí en la tierra, Señor, porque declararemos que tú eres bueno, que somos coherederos con Cristo, que todo lo de Cristo es nuestro y todo lo nuestro es de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Somos coherederos. Gracias, Señor. Ahora, papá, comemos del reino. Ahora vivimos del reino. Gracias, Señor. Comemos de lo que tú nos das, de lo que tú nos provees abundantemente, Señor, por los diferentes medios. Y yo te doy gracias y te bendigo y te doy la gloria y declaro que en esta congregación hay y habrá cada día bendición hasta que sobreabunde, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú, Señor, llenarás para toda buena obra, para toda buena dádiva, Señor, para buenas obras, para obras que producirán acciones de gracia, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria, oh Dios, en Cristo Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Bendiciones.